Egunon guztioi, ongi etorri. Os damos la bienvenida, tanto Alberto como yo, Alberto Barbero, a este webinar, que es el primer webinar que celebramos este año 2021. Hemos preparado una serie en la que nos queremos centrar sobre todo en herramientas de gestión de cuestiones relacionadas con las personas. Entonces, hoy vamos a arrancar toda la serie con la experiencia que tiene Alberto, ¿no? Que es la de liderazgo avanzado, y queremos sobre todo, bueno, pues que veáis esta metodología, qué es, a quién puede ayudar el trabajarla y luego pues cómo trabajarla, evidentemente. Para ello, os hemos invitado a participar en este webinar, donde sí que quiero compartir con vosotros y vosotras cuáles son las normas de funcionamiento. Como los webinars normalmente se graban, pues aquí ocurre algo, y es que, bueno, pues hay información personal. La información personal es la voz, aunque no os lo creáis, la voz también es una información personal, las caras, etcétera, y por eso no salís, no tenéis voz. Pero como se suele decir, sí tendréis voto, ¿no? Y sí tendréis opinión, y sí la recogeremos, porque para eso en esta herramienta hay un apartado de preguntas en el que podréis enviarnos todo lo que queráis. Sí que os quiero explicar cómo vamos a utilizar ese apartado, que lo podéis ver ya ahora en vuestro panel de control. Ese apartado no queremos utilizarlo para, pues, saludos de hola, ya he llegado, hola, vengo tarde, hola, me marcho y os dejo. No, lo que queremos es que sea una herramienta de trabajo, porque es la forma en la que realmente nos podemos comunicar con todos y con todas las que estáis aquí. Entonces, a través de ese chat podréis hacernos vuestras preguntas. Y también habrá momentos en el que os hagamos nosotros preguntas concretas y querremos leerlas ahí, ¿no? Que haya un tráfico más o menos limpio. Entonces, en principio, aunque no tengáis ni micro ni cámara, estad tranquilos. Y luego otra cosa más. No tenéis tampoco que preocuparos por coger todas las notas, o incluso, bueno, en alguna ocasión hay gente que se vuelve loca sacando pantallazos y guardarlos. Y estad atentos a lo que esté comentando Alberto durante la sesión, porque cuando termine os vamos a pasar el vídeo y también nos vamos a pasar la propia presentación, el documento que vamos a utilizar como soporte. O sea, que en ese sentido, estad tranquilas, estad tranquilos, que estas son, bueno, pues las normas, ¿no?, que vamos a emplear. En cuanto al contenido, bueno, pues lo lógico, ¿no? Tendremos que ver el punto de partida, ¿no? En qué momento estamos, qué es lo que tenemos que cambiar, y luego, bueno, pues cuestiones de ciencia, ¿no? Que mejor que Alberto, pues nadie nos las va a contar. También nos contaremos pues un curso que tenemos relacionado con esto de formato Knowing, que ya lo conocéis, y sobre todo lo que queremos es que nos mandéis vuestras preguntas. En el mismo momento que las tengáis, nos las mandáis por escrito y aquí estaremos pendientes para resolverlas. Pero bueno, yo tampoco quiero enrollarme mucho, lo que quiero es que estéis con Alberto, que Alberto Barbero es quien va a estar con vosotros en esta sesión. Viene colaborando con Euskalit desde el año 2015, que bueno, pues se dice pronto, ¿no? Pero ya son 6 años, y es profesor seleccionado tanto para el curso de liderazgo avanzado como para uno que tenemos de GTD, Getting Things Done. No sé si alguno de vosotros conocéis la metodología, y igual luego hasta hablamos de ella. Alberto es pedagogo y bueno, pues tiene mucha formación en desarrollo directivo, también en coaching, y sus ámbitos de experiencia fundamentales tienen que ver con el liderazgo, la productividad personal, etcétera. Desde 2007 tiene su propia consultoría, pero sí que es cierto que lleva ya, bueno, pues muchos años, desde antes del año 2000, lleva con procesos de cambio organizacional y personal, y yo creo que, bueno, lo mejor es ya que veáis lo que tiene para contaros. Así que, Alberto, los dejo en tus manos. Yo, Egunon, tenemos por delante de entrada de una atacada algo así como 35 minutos, que debe ser algo parecido al tiempo que dedican en los telediarios, más o menos al final, para hablar del tiempo que va a hacer al día siguiente. Pero bueno, ya que más o menos estamos habituados a estar durante un rato delante de la pantalla,
yo espero que aprovechemos este tiempo de la forma más dinámica posible que nos permite este formato. Básicamente a mí lo que me gustaría es compartir con vosotros y con vosotras 3 ideas que, según mi experiencia, siempre son asignaturas pendientes prácticamente en todas las organizaciones, en casi todos los equipos, en casi todas las personas. Probablemente no suenen demasiado inesperadas, pero no por eso dejan de ser probablemente las cuestiones más importantes, al menos desde mi experiencia, insisto, que están por detrás del liderazgo. Además, bueno, nos están sucediendo cosas a todos durante este último año, cosas especiales que hacen que, bueno, que quizás cosas que nos habíamos podido permitir hasta ahora en relación con el liderazgo no nos las podamos seguir permitiendo. Así que, bueno, yo tengo la expectativa de que probablemente también vienen tiempos nuevos para el liderazgo y de que hay algunas reflexiones que conviene que hagamos cuanto antes, tanto nosotros individualmente como en los equipos o en las organizaciones de las que formamos parte. Bueno, el formato nos permite conversar con chat. Yo os voy a ir haciendo algunas preguntas y bueno, también en cualquier caso, lo ha adelantado Terese, en esta presentación tenéis nuestros mails, así que si queréis, no sé, plantearnos o entrar en el detalle de alguna de las cuestiones que surjan en vuestras cabezas a través de lo que vamos a estar comentando hoy, pues encantados y a vuestra disposición de echaros un cambio. Aquí en el programa, las 3 primeras cuestiones son las que encierran estas tres ideas, aunque no aparecen exactamente en las mismas palabras que hay, pero las vamos a ir descubriendo poco a poco. ¿En qué versión del liderazgo estamos? Si necesitamos actualizarla y algunas aproximaciones que nos pueden ayudar a responder a la pregunta de cómo. Así que sin más dilación, porque también la capacidad de escucha tiene un tiempo limitado y además cada vez estamos más cerca de poder mantener en general los seres humanos la atención sobre algo durante un largo periodo de tiempo, vamos a ir a por la primera. Ahí tenéis la cuestión que os presento en primer lugar: ¿en qué versión de liderazgo estamos? Y es una pregunta que me gustaría que nos hiciéramos cada uno de nosotros. ¿En qué versión estamos? Porque es muy probable que hayamos estado en otras versiones, pero en esto no sucede como con el software, que en el software siempre vas a una versión más avanzada. En esto sucede más bien como en el gimnasio. El liderazgo, si lo entendemos como una habilidad o como una competencia, es también algo así, valga la metáfora, como un aspecto de nosotros mismos que podemos desarrollar a más o que podemos infradesarrollar, podemos ir a menos. O sea que la versión, aunque hayamos estado en otras versiones de liderazgo, ahora podemos estar en una versión muy avanzada o en una versión no tan avanzada si es que no lo hemos entrenado o si es que no hemos puesto suficiente atención en el tiempo sobre los aspectos que tienen que ver con el liderazgo. Vamos a acercarnos a esta pregunta a través de otra. Aquí un par de preguntas para pensar y la más importante probablemente sea la primera. Entonces, me gustaría que nos hiciéramos esta pregunta y os voy a proponer una forma de trabajarlo. La pregunta es: ¿qué porcentaje de tu potencial se manifiesta habitualmente en tu trabajo? Entendiendo por potencial, pues los valores que tú puedes aportar a través de tu trabajo, tus cualidades personales y profesionales, tu potencial. No estamos entendiendo por potencial tu esfuerzo, que puede ser del 150%. Tampoco estamos entendiendo por potencial tu compromiso, que puede ser también pues, del 100%. Sino este otro tipo de aspectos. De todo lo que tú crees que podrías ofrecer a tu organización en el trabajo que desempeñas actualmente, ¿qué porcentaje crees que se manifiesta habitualmente en el día a día de todo eso que tú podrías ofrecer? Entonces, bueno, sé que es un poquito difícil responder a esta pregunta porque es difícil ponerle un número,
pero para eso os vamos a facilitar un rango de distintas opciones. Terese, no sé si les podemos Sí. plantear ahora. Sí. De hecho, lo estoy haciendo, pero me da la sensación de que no he cargado bien el sondeo. No sé, igual nos podéis decir por el chat. Yo lo estoy viendo, pero es como que me parece que igual no he habilitado la sesión de que, de que se pueda votar. Así que, Bueno, bueno, podéis utilizar el chat, que lo vamos a ver exactamente igual. Y sí nos gustaría, bueno, pues que nos contéis más o menos la respuesta a la pregunta que os ha es hecho un número. Alberto, ¿no? Es un Eso número es. básicamente. Entonces, bueno, no sé si puede ser el 75, el 90, el 20 o aquí va un poco esto en el estilo de cada uno, el Ah, 25,7%, no lo sé. pues sí, sí lo están Así utilizando. está, Me están sí, diciendo que sí, sí. Me fenomenal, estaba entrando así la duda de si lo había hecho bien o lo había hecho mal. Como es una fenomenal. herramienta que apenas utilizamos, ¿Y cómo lo podemos ver? pues en cuanto vea que ha votado la mayoría de la gente, de momento ha votado el 69% de los asistentes. Vamos a dar un poquito más y Estupendo. cuando nos hayan votado casi todos, lo cierro y vemos la respuesta. Nos va a salir en forma de gráfico. Entonces yo creo que ya es suficiente. Voy a cerrar el sondeo y vamos a ver lo que nos dice la gente. Ahí está. ¿Lo veis? Alberto, ¿tú lo ves? Yo no lo veo. Pues entonces voy a compartir mi pantalla. A ver, vamos a ver, compartir. Sí, ahora sí. Sí, Bueno, pues yo ahora no lo veo. Yo ahora sí que no lo veo. Lo he perdido de vista, pero bueno. bueno, voy comentando. mm, es como muy evidente, parece que la mayoría, pues que tenemos un rango muy importante entre el 50 y el 75%. Bueno, ahí puede haber desde 51 hasta el 75, o desde 50 hasta Eso es. 75, con lo cual es un rango importante, pero la mayoría parece que nos situamos ahí. Hay alguna persona o algunas personas que he dejado de ver esto, pero bueno, que estaban en el rango del 75 al 100, ¿eh? Y algunas que estaban del 25 al 50, ¿eh? Pero en fin, son minorías respecto a las demás. Entonces, bueno, de entrada es como para contemplar el gráfico de lo que ha salido ahí. La pregunta que os he planteado, me gustaría volver a compartir la pantalla con vosotros y con vosotras. La pregunta que os he planteado era una de las tres preguntas que hacía uno de los padres del coaching cada vez que daba una conferencia por el mundo, ¿eh? Y esto en directo se convertía en que, bueno, pues había un gran revuelo porque la respuesta media que él decía que obtenía en los distintos países del mundo, y cuando yo le vi fue en Madrid, salió muy cerca de esta cifra, era que el porcentaje que se manifiesta habitualmente es del 53%. Entonces él hacía otra pregunta, una segunda pregunta que era, vale, ahora identificar evidencias que os sirvan para abonar ese porcentaje de potencial que habéis puesto. Es decir, si has puesto el 60%, ¿qué hechos concretos del día a día te hacen a ti pensar que estás en el 50 y tantos por ciento, en el 60%? ¿Eh? Entonces, esta pregunta nos la podríamos hacer también. No nos la vamos a hacer aquí, pero bueno, quizás sea interesante que intentemos identificar hechos concretos del día a día que nos hacen pensar que estamos dando un porcentaje del total que nosotros podríamos dar, ¿eh? Y luego él hacía una tercera pregunta, que es la que aparece aquí. A cada una de estas tendríamos que darle unos minutos, y que es esta que estáis viendo. ¿Qué obstáculos, tanto externos como internos, crees que están evitando que surja de ti más potencial? Entonces, obstáculos internos, aspectos propios Alberto, Sí, yo creo que no se está viendo. Tienes que darle a compartir pantalla. Ahora solo te estaba viendo yo a ti y no vemos ah, la pantalla. Ahora, ahora, ahora sí. vale.
Vale. Ahora está perfecto. Bueno, pues estaba yo aquí hablando a... No sé si me estabais viendo, yo estaba hablando a la pantalla como si estuvieran apareciendo las cosas, pero bueno, en cualquier caso, recapitulo. Eran dos preguntas y la tercera es la que ahora veis ahí en color negro, que dice, ¿qué obstáculos externos e internos crees que están evitando que surja de ti más potencial? Entonces, bueno, a la pregunta anterior le daríamos un tiempo para identificar evidencias y a esta también tendríamos que darle un tiempo para intentar identificar cuáles son los obstáculos. Yo lo que os propongo es que desde la puntuación que habéis puesto en la primera pregunta, no sé si lo podemos hacer, Terese, en el chat, eh, Sí, escribáis en la medida en que os vayan viniendo a la cabeza, aunque esto sea un poquito subjetivo y así en el momento, sin eso reflexionar es. más, que sería interesante, qué obstáculos creéis que están impidiendo que pongáis el 100%? ¿Vale? Entonces, por favor, vamos a darle a esto también unos segundos y vamos a ver qué es lo que sale en el chat. ¿Qué os está impidiendo dar el 100%? Como ya sabéis, aquí además las respuestas son anónimas. Podéis sentiros muy cómodos, muy cómodas de poner lo que os parezca. ¿Tenemos algo en el chat? No nos están escribiendo nada. Ahora sí, por fin. Es que cuesta pensar esto. Y el estar hablando, Sí. que yo esté hablando, no deja pensar. Así que me voy a callar unos segundos. A ver, un momentito. Pues nos dicen, por ejemplo, la falta de perseverancia en algunos puntos, el riesgo de las decisiones, Riesgo. la ubicación en el organigrama de la empresa también, inseguridad, que no consigo acceder a liderar sobre las direcciones generales, propietarios, en cambio sí sobre mandos intermedios, colaboradores. Interesante. Estamos haciendo el webinar ahora mismo entre todos, ¿eh? Sí, dejarse llevar por el día a día. Dejarse llevar. Uf, lo que habrá detrás de esto. Dejarse llevar el día a día. Sí. Hemos dicho la inseguridad también, ¿verdad? Sí, Sí, he anotado eso es. inseguridad. Eh, riesgo en la toma de decisiones, Sí, ubicación en el falta de organigrama, perseverancia. falta de perseverancia, por falta de motivación seguramente, o no sé. ¿Tenéis alguna idea más? ¿Creéis que hay alguna otra razón? Mira, la falta de humildad. Jesús. Lo que podríamos conversar en torno a cada cosa de estas, lo que puede haber detrás de cada aspecto de estos, ¿no? Bueno, tenemos ya, bueno, seguramente podemos Sí, seguir haciendo este ejercicio, ¿eh? sí, sí. Vale. Lo que concluía Whitmore cuando recopilaba los obstáculos que solían identificarse era que uno de los obstáculos más importantes que había para poder dar el pleno potencial era el miedo a determinadas cosas, el miedo, hemos hablado de riesgo, por ejemplo, eran también las burocracias, los organigramas y era también la falta de confianza que tenían las personas para poder hacer su trabajo con autonomía. Básicamente por ahí es por donde andaban las principales dificultades. También con los propios obstáculos, en definitiva, que ponían los propios responsables de la organización, los líderes, los jefes y demás, para que las personas pudieran hacer su trabajo con autonomía, ¿no? Bueno, aquí es a donde yo quería llegar para compartir esta primera idea con vosotros. Me gustaría dejar caer alguna pregunta más, ¿no? ¿Y si estas mismas preguntas se las hiciéramos a vuestros colaboradores?
incluso entendiendo por colaboradores a vuestros compañeros. ¿Qué porcentaje nos darían ellos? Probablemente un porcentaje parecido, con variaciones individuales, pero en la media podría salir un porcentaje parecido. ¿Y qué obstáculos indicarían ellos? Probablemente podrían ser obstáculos más o menos en la línea, con muchos matices, pero en la línea de los que nosotros hemos estado identificando. Y si, no sé, en algún caso pensáis que quizás podrían vernos como obstáculo de desplegar todo su potencial a nosotros mismos, pues suena así como demasiado, no sé, demasiado potente, ¿no? Demasiado fuerte. Es muy Bueno, interesante, Alberto. ¿Dónde se pone el podríamos ser foco? nosotros un obstáculo porque, a ver, claro, ¿quién se va a definir a sí mismo como un obstáculo de que los demás desplieguen su potencial? De entrada, ninguno de nosotros, ¿no? Pero pequeñas cosas del día a día. ¿En qué pequeñas cosas del día a día, por ejemplo, del comportamiento que tienen con vosotros, sobre todo vuestros jefes o algunos compañeros que trabajan muy cerca de vosotros, en qué pequeñas cosas percibimos obstáculos para poder desplegar nuestro potencial? Por ejemplo, una pequeña cosa en la que podríamos percibir esto es en que cada vez que alguien se aproxima a nosotros, vamos a suponer cada vez que nuestro jefe se aproxima a nosotros, o la mayoría de las veces, es para indicarnos algo que no está bien y no tanto para reconocer algún esfuerzo meritorio que hemos hecho. O quizás alguien quiere poner en el chat algún otro pequeño comportamiento del día a día que se puede convertir en un obstáculo de nuestra ilusión, de nuestra motivación por hacer las cosas. Si os animáis, si alguien lo pone, por favor, ¿qué Sí. pequeños detalles del día a día pueden ser un obstáculo a que surja de ti o de otros más potencial? Son cosas que a A ver, veces tenemos puesta la atención en la tarea y al tener puesta la atención en la tarea descuidamos más este tipo de pequeños detalles, ¿no? a ver si alguien, sí, sí, aquí nos comentan a ver, nos comentan la falta de empatía, Por el, ejemplo, por total, ejemplo, nos comentan el no tomarse tiempo para escucharles, totalmente, eh, el pensar que liderar es solo escuchar y no actuar sobre lo que te dicen. claro, Eso es. claro, claro. Esta última es, bueno, todas son muy interesantes, pero esta última, ¿no? Es una forma concreta de entender el liderazgo que es como de forma bastante la potencia que tiene la herramienta de la escucha. Es, bueno, pues yo le escucho, que es muy importante esto de escuchar, y entonces ya está, ¿no? Con escuchar es suficiente. Y evito a lo mejor el tener que gestionar un conflicto, una controversia con esta persona, porque, bueno, pues, o darle una idea personal o intentar ayudarle a resolver su problema. Evito eso, entonces dimito de mi responsabilidad, pero ya escucho. Ostras, no, que no es suficiente escuchar. Vale, ¿tenemos alguna más? Sí, la ausencia de confianza Totalmente. Ausencia de confianza. y No dejar no claro dejar claro cuál es el cuál es el objetivo. objetivo. Totalmente, ¿no? No tener claro para qué. Te piden algo y no te dicen para qué, o bueno, o tú no acabas de entender para qué, aunque te lo expliquen más o menos. Solo ver El lo solo malo. ver lo malo. Estamos haciendo, a ver, realmente el objetivo de este webinar es recopilar una serie de claves para, escribir un libro y decir que las hemos descubierto nosotros. Obviamente no es así, pero están saliendo cosas muy interesantes. Cada una de estas claves que están saliendo, eh, bueno, nosotros seguramente nos veremos a nosotros mismos, a nosotras mismas, nos veremos como que lo hacemos con un determinado nivel, lo hacemos más o menos bien, pero lo interesante sería que supiéramos realmente qué es lo que opinan nuestros compañeros de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que opinan? Porque
muchas veces tendemos a ser optimistas, y quizás un poquito más adelante, si hay tiempo, lo comentaré, a tener un exceso de optimismo, se le llama el sesgo optimista con respecto a cómo somos vistos de fuera. Tenemos una fantasía de nosotros mismos y lo realmente relevante no es que nosotros pensemos que esto lo hacemos bien, sino que nuestros compañeros, nuestros colaboradores piensen esto de nosotros. Así que, bueno, con esto termino, si os parece, la primera idea que quería compartir con todos vosotros y vosotras, y que es que en esto del liderazgo, antes de identificar cosas muy sofisticadas que hacer, lo más importante de todo es identificar qué es lo que no hay que hacer. Es vital no ser un obstáculo para los demás. Casi más importante que leerte el último libro sobre liderazgo, o casi más importante que conocer un modelo muy potente, como puede ser, por ejemplo, el modelo de liderazgo avanzado, e intentar llevar a la práctica alguna de estas cosas, es no ser un obstáculo en el día a día. Ya veis aquí la frase de Peter Drucker, bueno, pues el 90% de lo que llamamos management consiste en hacer difícil que la gente consiga hacer su trabajo. Bueno, montamos un sistema de gestión de desempeño, porque esto es muy importante para las personas, y luego al final el sistema de gestión de desempeño se convierte, por ejemplo, o las evaluaciones de desempeño se convierten en un paripé, porque más que una ayuda son un obstáculo. ¿Vale? Bueno, pues esta es la primera idea. En mi experiencia, personas que saben mucho de liderazgo, que han leído mucho de liderazgo, que han ido a muchas conferencias de liderazgo, son obstáculos en pequeños detalles en el día a día, son bastante incoherentes por estos obstáculos que van poniendo a sus colaboradores. Es muy importante poner la atención sobre no ser un obstáculo en estos pequeños detalles. Bueno, la transparencia debería incluir ahora los aspectos concretos que habéis puesto a esta última pregunta. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar, tenía aquí algunas transparencias para contar algunas cosas más, pero esta era la idea más importante realmente que quería resaltar. Entonces, bueno, si somos obstáculos, estamos en la versión 0.0 y es importante que ya actualicemos nuestra versión. Pero claro, en los tiempos en los que estamos, puede ser que no sea suficiente. Cada vez es menos suficiente simplemente no ser un obstáculo. Así que necesitamos algunos elementos más. Y entonces, bueno, supongo que estáis viendo las transparencias, ¿verdad? Sí, Alberto, sí. Sí, vale. Eh, Está muy manido lo de hablar de que vivimos en entornos VUCA. Seguramente, pues esto lo habéis oído hasta la saciedad. Vivimos en entornos en los que hay mucha volatilidad. Lo que teníamos que hacer, ayer ya no es lo que tenemos que hacer hoy. Hay mucha incertidumbre, las cosas no son evidentes, sino que son complejas y son ambiguas. Pero bueno, quizás hayáis oído hablar menos de esta otra denominación de los entornos en los que vivimos actualmente. Es muy parecido en cuanto a sus elementos. Si veis ahí, se suele decir también que vivimos en entornos BANI, que ya no vale con VUCA, que estamos en entornos BANI. Entonces, bueno, ya veis ansiedad, no lineales, complejos, incomprensibles. Y está ahí brittle, que es una palabra, bueno, andamos siempre con el tema del inglés pendiente, seguramente. Brittle es algo así como quebradizo. Los entornos actuales son entornos quebradizos y hay una metáfora que a mí me gusta mucho y que es la de el polo. El polo no como prenda, sino como helado. Los polos. Yo no sé si hace mucho que no tomáis un polo, pero brittle es algo así como cuando tú a un polo le pones una capa de chocolate y empiezas a ver que el chocolate se quiebra y en cuanto ves que se empieza a quebrar ya es demasiado tarde porque te embadurnas completamente ya la mano, ¿no? Entonces los entornos actuales son así. De una forma muy rápida, de la noche a la mañana suceden cosas, fijaros en todo este asunto del COVID, ¿no? Que son absolutamente imprevisibles y que para cuando quieres reaccionar ya estás absolutamente pringado, ¿no? Entonces, los entornos de negocio están cambiando muy rápido y, bueno, pues una reflexión que yo he hecho en ocasiones en algunas organizaciones es más o menos la siguiente, ¿no? Es, en primer lugar, qué prioridades tenemos para el 2021. Es una reflexión que
bueno, no sé si tenéis más o menos elaborada, pero sería interesante hacer, ¿no? ¿Qué prioridades tenemos y ponerlas una detrás de la otra? Y aquí viene la pregunta que me gustaría haceros otra vez. Y es, vale, si esas son nuestras prioridades y cada cual tendrá las suyas más o menos identificadas, entonces, ¿qué tipo de personas y equipos necesitamos para afrontar con éxito estos retos que tenemos actualmente? Entonces, por favor, me gustaría que una vez más utilizáramos el chat, ¿eh? Y nada, le vamos a dedicar unos segundos exclusivamente porque no tenemos más tiempo, pero ¿qué tipo de personas y equipos necesitamos para responder de una forma efectiva a los retos que tenemos en este momento? Adelante. A ver qué nos cuentan. Autogestionados. Autogestionados. Estupendo, muchas gracias. Autogestionados. Equipos que no dependan de que les tengan que indicar desde fuera. Sí, Comprometidos con el proyecto y la organización. estupendo. Comprometidos. Y Eh, flexibles. flexibles. Para adaptarse rápidamente. Alineadas con la misión de la empresa. Gracias, Y totalmente. Sí, mira, nos han resilientes. dicho lo de alineados con la estrategia de la empresa, nos lo han dicho dos personas. Claro, Resilientes, emocionados y emocionadas. efectivamente. Personas con ilusión, con ganas, positivas. Qué bueno es todo lo que está saliendo. Yo me callo, Sí. sí. Con gran capacidad de comunicación e interrelación. Ujú. Felices. Ahí va. Qué El tema, bueno. el tema del bienestar. Ujú. Que se sientan valoradas. Bueno, qué bueno que esto vaya a estar grabado porque luego tenemos un pequeño listado de claves cada uno de nosotros. Sí. Con empatía de nuevo, que se sientan seguros, seguras. Seguras. Mm. ¿Quién da Bueno, más? Pues es estupendo. yo creo que tenemos mucho ya. Vale. Bueno, el ejercicio podría dar mucho más de sí si tuviéramos más tiempo, pero tenemos el tiempo que tenemos, entonces Participativas, participativas, la última, por sí, supuesto, por participativas. supuesto. Bueno, lo habitual suele ser que la respuesta a estas preguntas, que realmente yo creo que nos las tenemos que hacer dentro de cada organización, o por lo menos dentro de cada equipo, o nosotros si queremos hacer un ejercicio de liderazgo, estaría bien que nos lo hiciéramos, que nos hiciéramos estas preguntas en este orden, ¿no? Porque queremos alinearnos con lo que busca el negocio, es decir, queremos alinearnos con las prioridades que tenemos pues, para el 2021 o no sé si para más a corto plazo, pero para eso necesitamos que las personas y equipos tengan unas cualidades que son las que estamos poniendo. Y bueno, aquí lo habitual suele ser que las respuestas vayan en la línea de lo que decís, ¿no? Yo cuando hago este ejercicio en alguna organización, los equipos no están simplemente ahora mismo para reproducir lo previsto. Necesitamos que las personas y equipos tengan conversaciones de calidad, colaboren y aporten sus ideas y su conocimiento, también sus emociones, que lo habéis dicho a través de la misma palabra, emociones y de empatía. Y necesitamos también crear, en definitiva, el clima adecuado para que surjan cosas. La palabra compromiso ha salido, la palabra proactividad ha salido. En definitiva, necesitamos equipos, bueno, le podemos poner el adjetivo que queramos, una forma quizás bastante global de referirnos a estos equipos es que sean equipos emprendedores, que sean equipos que aporten lo mejor de las personas y de la propia dinámica del equipo a la, alineándolo con lo que busca la organización. Nos hemos saltado algunas transparencias porque se suele hablar del líder X, el líder Y y el líder Z. El líder Z es el líder que conecta los intereses de las personas con los objetivos de la organización. Así que el ejercicio de liderazgo, y esta es la segunda clave que yo quería compartir con vosotras y vosotros, aunque sea una clave que suena muy evidente, el ejercicio de liderazgo tiene que ser un ejercicio de facilitar cada cual dentro de sus coordenadas y en la medida en que pueda hacerlo, en lo que dependa de sí mismo, facilitar que las personas de los equipos, las personas y los equipos tengan las condiciones adecuadas para que todo esto pueda surgir, ¿no? Tengan las condiciones adecuadas. Claro, ahora mismo estamos
también en unas coordenadas en las que hay en muchos casos trabajo a distancia y las coordenadas no son las mismas para un trabajo presencial que para un trabajo a distancia, y por lo tanto aquí también hay una reflexión a hacer, pendiente de hacer, o a lo mejor estáis algunos de vosotros en esta reflexión, que es la de una forma muy concreta, cómo podemos crear condiciones para que las personas y los equipos den lo mejor de sí mismos también cuando están en casa, con un entorno bueno, que es diferente a un entorno de trabajo en el que el clima también es un poquito diferente. Bueno, entonces, de alguna forma esto nos lleva al tercer punto, y también nos estamos acercando progresivamente al tiempo que teníamos para que yo compartiera con vosotros estas tres ideas. Y el tercer punto, recuerdo, el primero era no ser un obstáculo, personas del máximo nivel que teóricamente manejan muy bien esto del liderazgo son un obstáculo. El segundo punto era tenemos que crear condiciones para que nuestros equipos sean de la forma que hemos estado pensando. El tercer punto es un poco responder a la pregunta de cómo. Teniendo estas reflexiones previas, todo parece que desemboca aquí. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿No? Algunas aproximaciones interesantes que, bueno, estoy seguro de que si estáis metidos en esto conoceréis. Simplemente os las voy a mencionar. Tenéis en las transparencias los enlaces por si os interesa verlo, y no me voy a extender prácticamente en nada, simplemente mencionarlas. Bueno, ahí tenéis los tres factores sobre los que desarrollar el liderazgo. Daniel Pink habla de que el propósito, la autonomía y lo que él llama la maestría son los tres elementos fundamentales sobre los cuales podríamos preguntarnos qué cosas en concreto podemos tocar, qué palancas podemos manejar como líderes para que cada uno de estos tres factores se despliegue adecuadamente y las personas puedan hacer mejor su trabajo. Básicamente el propósito es que algo que habéis mencionado antes, que las personas vean un sentido en todo lo que van gestionando en el día a día, en todo lo que van enfrentando en el día a día, y que nosotros como líderes podamos hacer algo para contribuir a que vean un sentido. El segundo aspecto es, en la medida de nuestras posibilidades, de qué forma, con qué comportamientos concretos, con qué prácticas concretas podemos ayudar a que las personas tengan más niveles de autonomía para también enfrentar, gestionar las cosas del día a día. Y en tercer lugar, en qué medida nosotros también podemos influir, que este es el ejercicio de liderazgo, un ejercicio de influencia, para que las personas puedan afrontar nuevos retos y desarrollarse. Bueno, hasta aquí, lo siento, creo que con este tema habría mucho que comentar. Otro aspecto que ha salido también, además, en vuestras respuestas, el valor de la participación y el esfuerzo. Esta es otra conferencia de Dan Ariely. Son pequeñas conferencias de 15-20 minutos de TED, que además seguro que esto os resulta muy conocido a algunos de vosotros, en las que en muy poco tiempo te pueden dar algunas pautas con las que inspirar tu liderazgo. Entonces, bueno, Dan Ariely lo que hace es explicar con unos ejemplos muy ilustrativos cómo de importante es que busquemos en el día a día la forma de dar el mayor nivel posible de participación a las personas para conseguir los retos que se pongan por delante. Me hubiera gustado comentar con el punto 1 también una cosa que no aparece aquí en las referencias y que también probablemente quizás conozcáis, y que es, hay un libro que se llama Reinventar las organizaciones, que es de un tal Frederic Laloux, que habla de ejemplos concretos con mucho nivel de detalle en organizaciones de todo tipo, en las que trabajando sobre estos tres factores, con un nombre un poquito diferente al que hemos dado aquí, han conseguido unos niveles pues eso, de felicidad, como decíais, y a la vez de resultados difíciles de igualar. Es muy interesante. Si queréis también, bueno, pues ya lo podemos comentar con más detalle en otro momento.
Y bueno, aquí tenéis otra conferencia de otro personaje muy interesante, que si le seguís por ahí tiene conferencias muy inspiradoras de cara al liderazgo, que es Simon Sinek. Y bueno, pues aquí tenéis también una referencia en la que él explica cómo la mayoría de los líderes y de las organizaciones ponen el acento en comunicar los qués y los cómo, pero lo que realmente ayuda a las personas es un lenguaje en el que los líderes expresen el porqué. Y bueno, es una conferencia también, yo creo que os puede dar pistas para intentar trabajar en el día a día eh, un mayor foco de atención en algunos aspectos del liderazgo. Voy a ir un poquito más rápido con lo que nos queda, porque realmente la idea que yo quería compartir con este tercer punto es que una tercera clave en esto del liderazgo, en lo que yo veo, tan importante o más que las anteriores, es la coherencia. La coherencia. La coherencia en la organización. Bueno, y hay dos preguntas: hacia dónde queremos ir, y otra que es desde dónde partimos. Voy a tenerme un poquito en cada una de ellas. La coherencia de la organización con respecto a su forma de entender el liderazgo en las prácticas del día a día, es decir, que las prácticas sean coherentes con cómo entiende o cómo quiere entender la organización el liderazgo, y la coherencia también tuya como persona con una forma concreta de entender las relaciones con tu equipo y con tus colaboradores. Desde mi punto de vista, aquí esto hace aguas casi siempre, hasta en las organizaciones más grandes. Una cosa es que tengamos una forma concreta de entender el liderazgo que está escrita en algún sitio y que nadie se acuerda de ella, y que luego nuestros comportamientos en el día a día sean absolutamente incoherentes con ello. Y luego está también la ceguera individual de que creemos que estamos haciendo las cosas bien y no las hacemos bien, ¿no? Entonces, bueno, esta frase de Einstein yo creo que lo dice todo. Tenemos que buscar formas de ser coherentes, porque es la única forma que tenemos de producir cambio y de influir en nuestras organizaciones. No es tanto lo que digamos cuanto lo que hagamos. Entonces, bueno, una forma de hacer esto, voy a ser ahora muy rápido, porque estamos, entiendo, en el límite, ¿verdad, Terese? Estamos a punto de Sí, acercarnos a sí, los pero 40. Vale, vamos bien, ¿eh? vale, vale, vale. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir mandando también. Quiero decir, vamos a Vale, responder a todo al vale. final, y por si acaso a alguien no le ha quedado claro, luego también vamos a enviar la presentación cuando termine la jornada y el vídeo y todo, o sea que tranquilos que Bueno, vais a recibir y todo. ahí están nuestros mails, pues para tener una conversación ya más individual, si queréis, en algún momento. Pero bueno, lo que decía de la coherencia, inspirados quizás por lo que dice Einstein, que bueno, realmente no sé si lo dijo Einstein, porque parece que Einstein lo dijo todo, ¿no? Pero la frase es interesante, ¿no? La única forma de producir influencia, de liderar, es a través de nuestros propios comportamientos, de nuestra propia forma de hacer las cosas, de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta de abajo es una pregunta que yo creo que hay que plantearse en la medida en que esté bajo nuestro control en todas las organizaciones, ¿no? ¿Qué queremos que sea liderar equipos en nuestra organización? ¿Cómo queremos que se entienda liderar equipos en nuestra organización? Y ahora mismo incluyendo esta otra cuestión, ¿no? Que es que además ahora nuestros equipos en muchas ocasiones trabajan en la distancia. Entonces, ¿cómo mejorar, incluyendo dentro de la definición de liderar equipos, algo que haga referencia también a esto? Pero de una forma real, es decir, no se trata de escribir aquí una definición de liderazgo que no vaya a ningún sitio, sino que, como trabajamos, por ejemplo, en el modelo de liderazgo avanzado, luego identifiquemos prácticas que sean coherentes con esta definición que hagamos. Así que, en primer lugar, sería tener una reflexión en el equipo para ver cómo queremos entender el liderazgo de nuestra organización, y luego identificar prácticas concretas dentro del día a día de la organización, a través de las cuales crear coherencia con esta forma de liderar equipos. Esto es el modelo de liderazgo avanzado, que ahora vamos a él y os vamos a contar algunas cosas. Lo facilita mucho, porque te da como unos cajones dentro de los cuales identificar prácticas para buscar coherencia con tu forma de entender el liderazgo. Por ejemplo, en lo que es la cohesión de los equipos, qué tipo de prácticas tendríamos que tener en funcionamiento para que el trabajo con los equipos fuera coherente con la forma de entender el liderazgo. O en la forma de comunicarnos internamente,
qué tipo de prácticas podríamos ir desplegando para que nuestras prácticas fueran coherentes con nuestra forma de liderar equipos. Bueno, algo así. Y bueno, esto es un esquema que tiene muchos años, pero que yo creo que sigue siendo muy potente para la reflexión individual, para poner el foco durante unos segundos en la necesidad de que seamos coherentes, cada uno de nosotros, con las prácticas que, por ejemplo, hemos identificado antes y que creemos que son buenas para transmitir liderazgo. Entonces, bueno, este esquema, esta ventanita, que se llama la ventana de Johari, lo que nos viene a decir es que cada uno de nosotros hay una parte de nosotros mismos de la que somos conscientes y hay una parte pues, que no conocemos de nosotros mismos. Y simultáneamente hay una parte de nosotros mismos que los demás conocen de nosotros y hay otra parte que desconocen. Entonces, del cruce de estas dos variables salen 4 aspectos, 4 cosas que se pueden ver o no de nosotros mismos. En primer lugar, hay aspectos de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, de nosotras, que nos damos cuenta de ellos y además los demás también los conocen de nosotros. Por ejemplo, yo puedo ser consciente de que interrumpo mucho y los demás además también lo ven de la misma forma. Es decir, hay una coincidencia entre cómo me veo a mí mismo y cómo me ven los demás. Por favor, los ejemplos solo son explicativos. Ahí también ha salido el ejemplo de interrumpir, pero podría haber salido un comportamiento en positivo. Por otro lado, hay aspectos de nosotros mismos que nosotros conocemos, pero que los demás no. Pues ¿por qué no los mostramos? Por ejemplo, puede ser que tengamos una competencia personal profesional, un aspecto de nosotros mismos que podría desplegarse, pero que no queremos que sea conocido por los demás porque preferimos reservarlo pues, para nuestra vida personal, por ejemplo. O hay cosas que a lo mejor contamos a nuestros amigos y que no contamos a nuestros compañeros de trabajo. Eso sería el área oculta o el yo privado que cada uno de nosotros tenemos. Luego hay otros aspectos que se ven así poco a poco, que están rodeados de un cierto misterio y que es el área desconocida. Hay aspectos de nosotros mismos de los que no somos tan conscientes, desconocemos de nosotros mismos y los demás también de nosotros mismos. Y de repente un día te sucede algo y reaccionas de una forma que ni tú mismo te conoces, ¿no? Son aspectos que la gente pues trabaja a través de la psicología profunda, etcétera, etcétera. Y aquí es a donde yo quería llegar. Hay aspectos de nosotros mismos que los demás ven con claridad, pero que nosotros no somos conscientes de ellos. Y cuidadito con el nombrecito este, que es gracioso, de la zona de mal aliento, porque pueden ser cosas negativas, pero también pueden ser cosas positivas. La cuestión es que es una zona ciega y que los 4 cuadrantes no son iguales. Normalmente el área ciega suele ser más grande que las otras, porque en general parece que tenemos una fuerte tendencia a pensar que las cosas son como nosotros pensamos, que los demás nos ven como nosotros nos vemos a nosotros mismos, y no suele ser así. En cuestión de liderazgo, si tú piensas que estás transmitiendo unas cosas, pero los demás ven otras, esto es un problema de incoherencia importante y es un tema que habría que resolver. Y está ahí, y termino, el tema del sesgo optimista. El sesgo optimista os lo voy a intentar explicar de una forma muy rápida. Si yo os preguntara cuántos de vosotros y de vosotras pensáis que no sois muy fotogénicos y yo ahora pudiera ver vuestras manos, ¿cuántos pensáis que no sois fotogénicos? Estoy seguro de que siempre suele ser así. Todos veríamos como aproximadamente el 80% de las personas levantan la mano. Y la noticia es que no es que no seáis fotogénicos. Tampoco es que seáis feos o feas, no. Simplemente es que tenemos una imagen de nosotros mismos. Alguna vez nos habrán dicho, no, pero si no ha salido tan mal. Tenemos una imagen de nosotros mismos que no coincide con la imagen que ven los demás. Entonces, bueno, yo ya sé que esto es un problema que les pasa a los demás. Normalmente siempre esto del área ciega es un problema de los demás, no tanto de nosotros mismos. Pero no, bromas aparte,
es una parte que todos nosotros tenemos y la única forma de salir de aquí es consiguiendo que las personas de alrededor de nuestro nos digan de una forma muy concreta y muy clara en qué aspectos nos ven bien, en cuáles no nos ven tan bien y demás. Este ejercicio es importante o es interesante hacerlo en algún momento y precisamente dentro del planteamiento que hacemos en el modelo de liderazgo avanzado es una de las cosas que se hace, que al final de todo este proceso podamos con condiciones identificar algo de nuestra área ciega y podamos por lo tanto ser más coherentes individualmente cada uno de nosotros. ¿Vale? Bueno, entonces estas eran las 3 ideas, ya voy terminando, Terese. Las 3 ideas: es vital no ser un obstáculo, sin proponérnoslo, muchas veces lo somos, esto es como contraer un catarro, a veces en circunstancias del día a día lo somos y las consecuencias que tiene esto van mucho más allá que el momento concreto en el que sucede. En segundo lugar, tenemos que crear condiciones y en tercer lugar, pues además de crear condiciones, tenemos que vigilar nuestra coherencia, tanto como organización como individualmente en el día a día. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Berto, ha sido muy interesante. Me gustaría aprovechar, antes de cerrar la sesión, a que nos sigáis enviando aquellas dudas o cuestiones que queráis resolver. Vamos a aprovechar que todavía nos quedan 5 o 10 minutillos, porque igual Alberto todavía nos puede dar alguna pista. En cualquier caso, sí que quería contaros que dentro de poquito, pues la semana que viene, vamos a iniciar un curso sobre liderazgo avanzado precisamente con Alberto. Es un curso que tiene una duración de 5 mañanas en formato online, va a ser presencial online, pero ahí sí que ya nos vemos las caras, compartimos de otra forma, no es esto, ya es en petit comité y es de otra manera, ¿no? En un horario bastante asumible, serían por las mañanas 3 horas, y lo más interesante de todo es que se desarrolla un proyecto. Lo que buscamos con este tipo de formaciones es que haya una transformación, no es simplemente una formación teórica, que para eso, pues por ejemplo, están los vídeos que os ha puesto Alberto, los links, los libros, te compras el libro de Daniel Pink, te lo lees y ya te haces un líder, pero no. Y tratamos de que haya una transformación. Entonces sí que, Alberto, igual nos puedes contar qué tipo de proyectos desarrollan las personas que asisten o han asistido a otros cursos de Knowin. Sí, bueno, muy brevemente, suelen ser proyectos individuales o proyectos de equipo, proyectos de organización. En los proyectos individuales, un clásico suele ser un proyecto de modificación de hábitos y de prácticas individual, le puedes llamar así o le puedes llamar un proyecto de desarrollo de mis propias competencias de liderazgo, tras hacerse una evaluación, es decir, tras pedir feedback, hay distintas alternativas, pero tras pedir feedback a tus colaboradores o a tu equipo y ver los resultados que salen en ese feedback. Es decir, ya no sería simplemente producto de cómo te ves tú, sino de cómo te ven los demás. Ese es un proyecto muy clásico a nivel individual y normalmente el proyecto individual, cuando vienen varias personas de una organización o quieren afrontarlo al máximo nivel de una organización, si no también lo puedes hacer para tu equipo. Otro proyecto clásico es definir e implantar un modelo de liderazgo, una definición de liderazgo, una forma de entender el liderazgo a través de las áreas que identifica el modelo. El modelo identifica que hay 7 áreas, 7 cometidos, no sé si lo vamos a ver ahora en unos segundos, pero Efectivamente. hay 7 ámbitos, 7 espacios dentro de los cuales hay que poner prácticas concretas que la organización va a desplegar. Se ve en qué prácticas la organización ya está fuerte y las quiere seguir manteniendo, y luego, pues bueno, siempre todo esto empapado del modelo de gestión avanzada siempre es lo mismo, es desarrollar sistemáticas en prácticas concretas que nos ayuden a caminar hacia el modelo de liderazgo que tenemos. Eso es precisamente parte de la metodología que se utiliza en este curso, tiene que ver con una metodología propia de Euskalit, bueno, con un libro que además yo creo que lo tenéis para descarga gratuita en nuestra página web,
creo, o al menos las empresas colaboradoras. Lo voy a comprobar y os lo comentaré en el email luego cuando os envíe toda la información. Pero en cualquier caso, bueno, siguiendo esta metodología, pues podríais trabajar este tipo de proyectos. Alberto también es profesor en el curso de Getting Things Done, que es más como de productividad personal también, y que ahí pues también podría ayudar, ¿no? Al final son cuestiones transversales. Perdona Y un momento, Terese. sí, Sí, quería añadir solo una cosita el esquema que aparecía en las dos transparencias anteriores y que a mí me parece importante y que es que esto no es el anterior, ¿eh? Esto no es ahí va, ahí. se me ha pasado. Como veis ahí en la parte de arriba dice autoformación, 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 autoformación. Entonces, bueno, que no win, y de esto pues, la experta es Terese, pero no win, a diferencia de programas formativos, yo diría que es un programa formativo, porque, porque hay acción y hay que poner esfuerzo y no se trata simplemente de asistir a unas sesiones, sino que, bueno, pues hay que leer, hay que preparar cosas, hay que debatir mucho. Es un programa básicamente como todos los programas de NoWin, de compartir experiencias, de aprender de otros, de debatir para sacar conclusiones y de trabajar uno individualmente. Yo no sé si decir esto suena muy atractivo, pero yo creo que la única forma de cambiar las cosas es poniendo esfuerzo personal y yo creo que esto es muy distintivo del programa. Con tu permiso, Sí, Terese. Alberto, ¿sabes qué pasa? En casa de herrero cuchillo de palo. Lo tengo tan interiorizado que he dado por supuesto que se sabía. Y es cierto, estos son cursos de sudar mucho, de hacer muchísimo trabajo. Porque sí que es cierto, os he contado lo de las 5 sesiones presenciales, pero es que entre cada una de las sesiones vais a tener que realizar muchísimo trabajo, tanto como queráis progresar. Que no quieres progresar, haces menos trabajo. Que quieres progresar, haces más trabajo. Y es como cuando se estudiaba para sacar los estudios adelante, ¿no? En la medida en que dediquéis más tiempo aquí, vais a hacer un proyecto más interesante. Y para eso además Eso siempre es. está el refuerzo de Alberto y del ir en grupo. Porque cuando se va en grupo y estás de algún modo como obligado a compartir tus avances, eso te hace ser como más seria, ¿no? Una persona mucho más seria en la asunción de las tareas, las responsabilidades y el reto, que es alcanzar ese liderazgo avanzado, ¿no? O al menos más avanzado que cuando se entró a participar inicialmente en esta formación. Pero yo sí que querría que os animéis a hacer alguna pregunta, porque de momento no nos habéis enviado así ninguna, lo cual es que estáis atentos a lo que estamos contando, pero en cualquier caso, pues bueno, ahí tenemos ya por fin una pregunta. Eh, muy bien, nos dicen cómo rompemos la inercia del líder obstáculo, unas breves nociones. Claro, es que no, ¿qué hay detrás de esta pregunta? ¿No? ¿Cómo rompemos la inercia del líder obstáculo? Claro, hay un esquemita que a mí me parece, o no, lamento mucho que creo que no voy a responder a la pregunta por no alargarme demasiado. Porque creo que además la respuesta tendría que ser conversacional para entender exactamente cuál es la problemática que hay detrás. Pero hay un esquemita que habla de tres niveles, de fluir, de confluir y de influir, ¿no? Me parece que es, no me acuerdo ahora quién es el autor, pero eh, influir, confluir, influir. Entonces, influir es, no, perdón, fluir es hacer cosas que están totalmente bajo tu círculo de influencia. Cosas que dependen totalmente de ti y que tienen que ver sobre todo contigo mismo. Confluir sería hacer cosas, poner en funcionamiento prácticas que pueden fortalecer la cohesión del equipo y influir serían ya las prácticas que tienen que ver con el ejercicio de liderazgo, ¿no? Contaba esto porque yo creo que en lo único en lo que podemos probablemente incidir es,
probablemente. Seguro es en lo que depende de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer no me acuerdo cómo era, para reducir el obstáculo que implican algunos líderes, ¿no? Pues identificando qué es lo que depende de ti y haciéndolo. Sé que esta es una respuesta muy genérica, pero necesitaríamos tener más conversación con respecto a esto. Si queréis, la podemos tener en cualquier otro momento, ¿eh? No sé si quien ha hecho la pregunta desde el lugar que ocupa de la organización tiene mayor o menor capacidad de mover cosas o tiene solo su propio comportamiento. Yo aquí me quedaría un poco con la cita que hemos visto de Einstein hace unos momentos y que es esta de que solo puedes influir a través de tu propio ejemplo, pero bueno, obviamente esto no es suficiente, así que si queréis, para responder a una pregunta como esta, podemos emplazarnos a una conversación posterior. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, como ya es también la hora, pues simplemente agradecerte, Alberto, bueno, pues tu colaboración de hoy y tu mensaje tan acertado y, bueno, pues todo lo que nos has explicado y también, bueno, agradecer a las personas que han asistido su confianza en Euskalit y en ti y, bueno, pues nos veremos pronto. Es que ricasco, Alberto. Yo, si me permites un momento, quería agradecer sobre todo las respuestas que hemos estado elaborando entre todos en el chat, que era nuestra posibilidad conversacional de hoy, porque creo que si volvemos a ver el vídeo y extraemos de todo lo que ha sucedido aquí durante esta hora las respuestas que habéis dado vosotros y vosotras, creo que ahí tendríamos una especie de decálogo de claves para el liderazgo, ¿eh? Y seguro que es mucho más interesante que todo lo que os he contado yo. Bueno, nos agradecen también por el chat, bueno, la ponencia, muy interesante y muy buen comunicador, te dicen. Así que bueno, pues nada, muchas gracias a todos eta hurrengora arte. Agur. Gracias.